Aquí tenemos un mapa de síntesis del osmio. Lo primero que cabe decir es que si lo comparamos con los elementos de su grupo, el número de compuestos de osmio cuya síntesis ha sido descrita cuidadosamente es muy inferior, de tal manera que con una página nos vale para hacernos una idea y una idea, diríamos que suficientemente clara de la preparación de los compuestos más relevantes de osmio. Vamos a ampliar un poco para manejarlo con mayor comodidad. Los compuestos más utilizados como productos de partida para la preparación de otros de osmio son el hexacloroosmiato sódico, un complejo de osmio 4, el tetraóxido de osmio, el osmio en principio como muy poco utilizado, y el carbonilo de osmio, pero no cualquier carbonilo, sino este dodecacarbonil triosmio. Cuando hablo de este hexacloroosmiato sódico, bueno, me refiero a esta sal, pero igual que esta o similar es la sal amónica, que da un juego parecido. Bien, a partir de ella se pueden preparar compuestos de varios tipos, pero fijaros que aquí se preparan, bueno, compuestos como este. Bastante extraño, ¿verdad? Un hidruro, cloruro, carbonilo, tristrifenilfosfina. Había un compuesto parecido en rutenio. Bueno, pues esto se prepara con extraordinaria facilidad, aunque fue bastante latoso el poder establecer cómo era el compuesto, porque en el RMN este hidrógeno no aparecía fácilmente. Tal como aquí aparece, es bien facilito. Se prepara en media hora y lo único que hay que hacer, bueno, la temperatura es relativamente alta porque estamos utilizando como disolvente este metoxietanol. Pero vale la pena reseñar que este es el formaldehído y el formaldehído actúa como fuente de hidrógeno y como fuente de monóxido de carbono. Ya sabemos que en este tipo de compuestos el CO sale, iba a decir casi de cualquier sitio. Vale la pena comparar esta síntesis con la que tenemos aquí al lado, que es la del dihidruro carbonil tristrifenilfosfina. Y dice uno, bueno, si realmente se preparan del mismo modo, calor 30 minutos, mismo disolvente. Bueno, aquí hay que hacerlo en medio básico, y por eso aquí utilizamos hidróxido potásico. Pero realmente no hay más diferencias. Aquí, sin embargo, para la preparación de este nitrosilo, fijaros, no hay que utilizar más que un agente de nitrosilación. A veces es el monóxido de carbono, otras veces un tetrafluoroato nitrosilo o últimamente, o hace ya bastantes años, se usa mucho un compuesto orgánico especial que es el diazal. Obviamente, aquí no se forma ni hidruro ni carbonilo, pues porque no hay una fuente que lo suministre, no hay un formaldehído o algo similar. La reducción con borhidruro de sodio nos permite preparar este tetrahidruro de osmio tristrifenilfosfina, número de coordinación 7, auténtico tetrahidruro. Bueno, pues yo diría que con bastante facilidad, como podéis ver aquí. He incluido también aquí la síntesis de este dihidruro de carbonil bistrifenilfosfina estrechamente relacionado con este que hemos visto anteriormente, porque os fijáis, es que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, pues la diferencia está ni más ni menos que en la cantidad de trifenilfosfina que se utiliza. Bueno, no he comentado que al hexacloroosmiato sódico se llega fácilmente a partir del metal, el osmio, bueno, pues tratándolo con cloro y cloruro de sodio, obviamente, para que se forme la sal sódica, ¿no? Y de forma relativamente sencilla. La descripción la tenemos en Brouwer, página 1602. También de osmio 4 es este tetracloruro al que se llega, tal como se indica aquí, tratándolo con osmio en caliente. Fijaros que, a fin de cuentas, con excepción de este par de síntesis a partir de osmio, no se citan así como así otras síntesis, o sea que no es una fuente maravillosa de preparación de productos, más bien es el clorosmiato y el tetraóxido. Aquí se indica la preparación del osmio metal a partir del tetraóxido por reducción con hidrógeno en caliente. Bueno, en vista de que es bastante volátil el tetróxido de osmio, bueno, muy volátil diría yo, y muy peligroso por su volatilidad,
es mejor utilizar el sulfuro de osmio, el disulfuro de osmio, que el tetróxido, pero en cualquier caso, en ambos casos es fácil en caliente con hidrógeno llegar al metal. En cuanto al tetróxido de osmio, pues se prepara fácilmente quemando, por así decirlo, el osmio en aire. Mejor en oxígeno que en aire, pero en ambos casos con gran facilidad. Es interesante porque a fin de cuentas este es el osmio actuando con un estado de oxidación +8, una valencia de +8, cosa que es bastante infrecuente, ¿verdad? Bueno, compuesto de tetraédrico, en estas condiciones, calentando 300, 600, bueno, el tetróxido destila, porque se vaporiza muy pronto. Bueno, tan pronto como que hierve a 130 grados. Y que no se me olvide repetir que es muy, muy tóxico. Ha habido gente que ha quedado, por algún caso se ha citado, de haber quedado ciego, porque justamente calentando un poco, no mucho más de temperatura ambiente, pues entonces se vaporiza y mirando con cuidado lo que pasaba, bueno, pues al final ataque a los ojos y ha habido algún caso de haberse quedado ciego, por lo menos está referido así. Bien, aquí tenemos la preparación del hexabromo osmiato amónico a partir del tetróxido de osmio, tratándolo con bromírico y en caliente, y por supuesto añadiendo una sal amónica, el propio bromuro amónico. Fijaros que aquí el bromírico actúa ya como reductor, y pasamos de osmio 8 a osmio 4. Esta preparación se puede comparar con la del hexacloro osmiato amónico, que como resulta que el clorhídrico o ion cloruro, a fin de cuentas, es mucho menos reductor que el bromuro, pues entonces hay que añadir un reductor. En este caso se utiliza cloruro ferroso como tal reductor. Y obviamente estrechamente relacionado con todo esto está este ácido hexabromo ósmico del que derivarían estos hexabromos miatos. Bueno, lo he puesto entre comillas porque cuando se prepara así, pues no queda absolutamente precisa la composición, es aproximadamente así, pero en cualquier caso tremendamente útil para mucha síntesis, aunque a partir de aquí no aparezca nada, pero como digo, fácilmente preparar esto. Compuestos de interés que se preparan a partir del tetróxido de osmio. Bueno, pues aquí tenemos este mer tricloruro tris dimetilfenilfosfina. No es nada raro que sea mer porque, a fin de cuentas, las fosfinas no dejan de ser relativamente voluminosas en cuanto aparece por aquí, pues fenilos. Esta síntesis es un tanto curiosa porque si os fijáis esto es un terbutilimido trióxido osmio. Bueno, a fin de cuentas lo que se ha hecho aquí ha sido sustituir uno de los oxígenos por un grupo terbutilimido y se prepara tan fácilmente como tratando este compuesto con la terbutilamina en pentano y a 0 grados y en 5 minutos se produce el cambio, o sea, facilísimo. También es bien fácil de preparar y curioso porque no es muy frecuente este tipo de compuestos, este nitruro trióxido osmiato de potasio. Aquí también tenemos al osmio, ¿verdad? En estado de oxidación +8 y se prepara tan fácilmente como calentando un poquito y tenemos la descripción tanto en Brouwer como en Inorganic Synthesis. Y aquí tenemos la preparación del dióxido de osmio. Bueno, aquí aparece descrita en Brouwer, por una parte, por reducción de este tetróxido con hidrógeno, y luego también aparece en Inorganic Synthesis, pero fijaros, aquí hay un error por mi parte. Este procedimiento B no es a partir del tetróxido de osmio, sino a partir del osmio metal. Se trata de oxidar el osmio metal con clorato potásico a temperatura, bueno, pues relativamente alta, y se llega así al dióxido. Finalmente, a partir del tetróxido se prepara el carbonilo. Fijaros que en cuanto a carbonilos, el carbonilo más importante en osmio es el dodecacarbonil triosmio. Es a fin de cuentas un clúster con 3 osmios haciendo un triángulo y cada uno de los osmios con sus 4 ceos. Obviamente cumple la regla de 18 electrones y es bien sencillo en cuanto a estructura. Fijaros, se prepara como es habitual en tantísimos carbonilos, pues a presión, no una burrada, 80 atmósferas, monóxido de carbono, temperatura tampoco demasiado alta, ¿verdad? Pero sí unas cuantas horas. Fijaros en cuanto a los derivados carbonílicos de este decacarbonil triosmio. Bueno, pues si os fijáis, se mantiene la agrupación de los 3 osmios con muchísima frecuencia. Bueno, casi siempre aquí vemos lo que está escrito y es prácticamente siempre.
tratamiento con potasa en benzofenona, bueno, pues un sistema de reducción clásico, un CO fuera, ¿verdad? Un par de electrones y dos potasios. Se sigue cumpliendo la regla de 18 electrones, ¿verdad? Bueno, aquí hemos cambiado dos COs por dos hidruros que hacen puente. Bien, aquí lo que hemos hecho ha sido poner, bueno, aquí se ha pasado, esta reacción es compleja, se ha pasado de un triángulo de osmios a un tetraedro de osmios, ¿eh? O sea que es bastante compleja porque implica ruptura y reorganización. 4 puentes de hidrógeno entre osmios y es un poco rarillo, ¿verdad? Seguimos con los 3 osmios aquí. Este compuesto es parecido a este que hemos visto aquí, ¿verdad? La sal potásica, pues aquí la sal de ppn. A fin de cuentas parecido, pero claro, con un catión más voluminoso, más estable y más manejable. Y decía que se mantiene con mucha frecuencia esta agrupación de los 3 osmios, porque fijaros, aquí tenemos un caso en el que se trata con acetonitrilo, a reflujo, a fin de cuentas, y un oxidante como es el óxido de trimetilamina. Bueno, en ambos casos, fijaros, se puede sustituir uno de los COs por acetonitrilo o dos COs por acetonitrilo. La ventaja que tiene esta sustitución es que luego el acetonitrilo se puede desplazar casi con cualquier cosa. Vale la pena comentar, porque no ha salido por aquí todavía, que los óxidos de aminas terciarias, especialmente el óxido de trimetilamina, son excelentes como oxidantes de carbonilos. Hay que utilizar la cantidad estequiométrica del óxido de trimetilamina, que reacciona con un CO coordinado, lo echa fuera como CO2, quedaría coordinada la trimetilamina, pero bueno, como es un gas, sale rapidísimamente, tampoco se coordina intensamente y se cambia por cualquier cosa, en este caso por acetonitrilo. A partir del óxido se prepara aquí este tetrahidróxido dióxido osmiato de potasio. A fin de cuentas hemos pasado de osmio 8 a osmio 6 y aquí el reductor que se utiliza es el etanol, a fin de cuentas, bueno, prácticamente algo bien suave. Está descrita la síntesis tanto en Brouwer como en Inorganic Synthesis, o sea que es un compuesto bien definido. Bueno, bien definido y conocido desde bien antiguo. Bueno, se puede tratar, por ejemplo, este compuesto, que más bien parece que es un hidroxo complejo, pues con ácido clorhídrico y una diamina como la etilendiamina, y se consigue así un complejo octaédrico dióxido bis etilendiamina dicloruro. Y aquí tenemos varios compuestos de osmio 2 y osmio 3 preparados a partir de este hexaclorosmiato. Aquí está el dicloro tristrifenilfosfina osmio 2. Si os fijáis, pues realmente este no cumple 18 electrones. Le faltaría una trifenilfosfina, pero no caben bien y bueno, y así se queda. Así que podría aceptar cualquier cosita que no fuera muy grande para dar una especie de 18 electrones. Y aquí tenemos un ejemplo, la preparación de un tiocarbonilo. No han aparecido por el momento, yo creo, tiocarbonilos o apenas, así que comentaré simplemente que tiocarbonilos se preparan con relativa facilidad utilizando sulfuro de carbono que se coordinaría al metal y luego una fosfina como la trifenilfosfina arranca uno de los azufres de ese sulfuro de carbono coordinado, se lo lleva en forma de sulfuro de trifenilfosfina y nos deja el tiocarbonilo. Los tiocarbonilos pueden parecer muy raros, pero con frecuencia son más estables que los carbonilos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se puede transformar este tiocarbonilo en este otro haciendo una reducción. Bueno, una reducción que uno dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el reductor aquí? Me temo que una de dos. O yo me he equivocado o el propio reductor es justamente el alcohol, ese metoxietanol. Aquí tenemos la síntesis de un complejo aminado de osmio 3. Bueno, pues a partir de este osmio 4 llegamos al osmio 3 mediante reducción con zinc, desde luego añadiendo abundante amoníaco y calentando para que se forme el complejo. Fijaros que hace falta varias horas en caliente. Y es que diríamos que son como poco reactivos todo ese tipo de compuestos. Reaccionan como lentamente. Bien, en la fase final
se añade yoduro de potasio porque aquí lo tendríamos en forma de cloruro del hexamín osmio, ¿verdad? La fase final añadimos yoduro potásico porque el yodo complejo es menos soluble y así lo aislamos cómodamente. Sobre esa transformación del amino complejo en el nitrosilo, creo que poco que comentar. Aquí se utiliza NO en vez de diazal, como hemos visto arriba, en otro caso. Y ahora vemos cómo se mantiene aquí el NO coordinado, tratándolo con amoníaco y calor se va. Uno de los amoníacos entra en su lugar un grupo hidróxido, bueno, y añadimos yoduro pues para que precipite más fácilmente, ni más ni menos, ¿no? Y por aquí pues poco que comentar. Aquí simplemente dice pues añadimos yodhídrico para que reaccione con este hidróxido y nos queda dentro pues eso, un yodo coordinado, 4 amoníacos, un NO y 2 yodos fuera. Finalmente aquí tenemos una preparación un tanto curiosa, que es un dinitrógeno complejo con amoníaco coordinado, con 5 amoníacos coordinados, al que se llega, si os fijáis, utilizando ¿qué? Hidracina como fuente de el nitrógeno, hidracina como fuente de amoníaco también. Interesante esta reacción, porque además, bueno, pues parece relativamente sencilla. A este dinitrógeno complejo estrechamente relacionado, pues se llega de la misma manera, también con hidracina, incluso a temperatura baja, como 0 grados y demás, o sea, como mucho más fácilmente que en el caso del cloruro. Bueno, están descritas así, pero probablemente se puedan llevar a cabo en otras circunstancias. Bien. Y a partir de aquí, pues se puede tratar con yodo y oxidarlo de osmio 2 a osmio 3, entrando en su lugar, entrando en lugar del nitrógeno un yodo. O sea, en este caso sí que nos va ese ligando fuera, el nitrógeno coordinado se va fuera. Bueno, bien. Y aquí teníamos esta transformación también, algo parecido en que si utilizamos ácido tríflico, trifluorometilsulfónico, ¿verdad? Y bromo, bueno, pues este como oxidante pasamos de osmio 2 a osmio 3 y también aquí el nitrógeno se va fuera y entra en su lugar. Aquí entraba un yodo, pues aquí un triflato y quedan 2 triflatos fuera. Bueno, pues esto es todo.